Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ha sido una semana histórica en la Jurisdicción Especial para la Paz. 2 sentencias sancionatorias ha emitido este tribunal y hay que decirlo, también es una respuesta a las víctimas y algo trascendental en el marco del conflicto armado de nuestro país. Para hablar acerca de este tema, a esta hora nos acompaña el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli. Bienvenido a Noticias Gracias, Caracol. muy buenos días a usted y a toda su audiencia. Presidente, empecemos hablando sobre lo sucedido el día martes. Esta sentencia que se da específicamente a 7 excomandantes de las FARC. ¿En qué consta, de cuántos años son y qué es lo que deben cumplir en este tiempo? Sí, gracias. Bueno, esta es una sentencia histórica. Es la primera vez en Colombia que hay una condena por más de 21.000 secuestros, más otras conductas asociadas con el secuestro. Igualmente, esta condena es una reivindicación de los derechos de las víctimas, de todas esas personas que sufrieron el cautiverio durante años, y la sanción es la máxima que puede imponer la jurisdicción, de acuerdo a la Constitución y la ley, que son 8 años. 8 años de sanciones propias, que son sanciones pensadas en restablecimiento de los derechos de las víctimas. Presidente, nosotros leímos la sentencia de estas 7 personas. Tiene algunas reducciones, algunas personas. ¿Cómo podemos analizar esto? ¿De cuánto tiempo es? Sí, antes de expedirse la sentencia, la ley permite que, bajo determinadas condiciones, los comparecientes, no solamente FARC, sino también Fuerza Pública, puedan ir cumpliendo de manera anticipada, mediante algunos TOARs, parte de su sanción. Entonces, es algo que se tiene que tomar en cuenta. Realmente es una reducción menor, son algunos meses no más. En los casos, y me voy a adelantar un poco, de los exmilitares, que fue la sanción del día de ayer, se dio porque ellos estuvieron, según decía la magistrada, privados de la libertad y se conmutó. En este caso de ellos, ¿por qué se les hace esa conmutación en los meses? Son 2 situaciones diferentes. En el caso del antiguo secretariado nunca estuvieron privados de la libertad, a pesar de que estaban condenados. En el caso de los militares sí estuvieron condenados, sí estuvieron privados de la libertad, algunos 11 años, y tenían condenas de 40 años. Y esa condena de 40 años, fíjese usted, por el proceso de paz y por la aplicación de nuestra legislación, se baja a 8 años. Pero esos 8 años toman en consideración el tiempo que a su vez ellos fueron privados de la libertad, y con lo cual hay una reducción de la pena porque ya pagaron gran parte de la sanción. Y en el caso de ellos que no estuvieron privados de las FARC, ¿a qué se debe esa? Es distinto, porque ellos realizaron los TOARs anticipados, que son esas labores precisamente en pro de las víctimas, y algunos de ellos lograron probar que habían realizado los TOARs, que fueron supervisados por la jurisdicción, y por eso hay una reducción, pero es muy pequeña realmente. Ok, así no tengan reducción en la libertad, privación de la libertad, pues se hace es por estas labores que usted mencionaba. Sí. Presidente, hablemos acerca de esas gestiones que ellos deben realizar. ¿Qué son esos trabajos? ¿Cuáles son esos trabajos restaurativos que deben hacer estas 7 personas? Bueno, en la sentencia muy claramente se dice que son 4 líneas restaurativas. Una tiene que ver con la búsqueda de los desaparecidos, creo que es lo más importante. Lo otro es desminado humanitario, el tema de reforestación y un tema de memorialización. Dentro de esas líneas se concretan proyectos. En la sentencia ya se señalan algunos. Se señala, por ejemplo, el cementerio de Palmira, donde ya incluso vienen trabajando de la mano de algunos, también con Fuerza Pública. Se habla de la región de Sumapaz, pero indudablemente en el tema de Sumapaz, y quiero ser muy claro en eso, las víctimas y las comunidades del Sumapaz piden que primero haya un acto de reconocimiento de responsabilidad, principalmente con el tema del asesinato de 3 ediles. Entonces las comunidades están de acuerdo siempre y cuando primero se haga ese acto de reconocimiento de responsabilidad. Presidente, en el caso del día de ayer de los 12 exmilitares, sabemos que ellos tienen un espacio donde deben permanecer en esa sanción, en Valledupar. ¿Estas 7 personas ya se les ha definido ese espacio? ¿Ya ustedes conocen cuál será y en qué tiempo, en qué zonas? Por eso, es que en la sentencia ya se van definiendo, por ejemplo, el tema del cementerio. Entonces va a haber una georreferenciación con unos monitoreos tanto de la jurisdicción como de Naciones Unidas, de esas zonas. O sea, las zonas van a estar delimitadas, georreferenciadas como tal. ¿Y ya tienen esos departamentos caracterizados? En la sentencia hay un anexo donde estarían eventualmente los lugares, pero como les digo, van a haber decisiones posteriores. Es que no todo está en la sentencia. Entonces, algunos han dicho es que la sentencia no aclara. No, hay unos anexos de la sentencia
y van a haber algunos autos posteriores donde se van a hacer precisiones más de carácter logístico. En ese sentido, y es algo que generó debate esta semana, estas personas, el otro año vienen elecciones, ¿cierto? Se pueden postular. ¿Qué pasa en medio de esas campañas que ellos quieren realizar? ¿Cómo es ese monitoreo? ¿Tienen que avisarles a ustedes con cuánta antelación? ¿Cómo va a funcionar el tema de la movilidad para estas personas? Bueno, lo primero es que en los términos de la sentencia, durante esos 8 años va a haber un control sobre las personas sancionadas, tanto fuerza pública como FARC, o sea, el control es permanente. Con el tema de participación en política, ellos pueden seguir participando en política, es lo que dice la sentencia, con condiciones. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Que no interfiera con el cumplimiento de la sanción propia y segundo, que no pueden hacer campaña con las sanciones. Y eso fue muy claro. Entonces, la sentencia está diciendo eso y además de eso, y creo que es un punto muy importante, está el régimen de condicionalidad y ellos tienen que seguir aportando verdad. O sea, no toda la sentencia es el fin de la verdad que piden las víctimas. Muchas víctimas dicen, queremos más verdad, tienen que seguir colaborando con la verdad. Hay otros macrocasos, hay otros mandos medios y van a haber los no máximos responsables, igualmente de la organización, que tienen que aportar a la verdad. Presidente, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una de estas personas tiene una citación para estar en Palmira, Valle del Cauca, pero quiere también hacer una correría por otro departamento. ¿Se pueden mover y qué primará? ¿Esa citación que tienen, por ejemplo, en el cementerio de Palmira o movilizarse a otra región del país para realizar su tema político? La sentencia es muy clara. La sentencia dice, pueden participar en política, pero eso no debe ser incompatible con el cumplimiento de la sanción. Igualmente, tendrán que avisarle a la jurisdicción porque hay un control permanente, yo quiero insistir en eso, hay un control permanente de la jurisdicción en el cumplimiento de la sanción. Voy a pasar al siguiente caso, si le parece, y tiene que ver con el batallón La Popa. Lo conocimos el día de ayer, 12 exmilitares. ¿Cómo funcionan las sanciones para ellos? Y expliquemos, usted ya lo mencionaba, los tiempos, ¿no? ¿Cómo funcionan estos tiempos para estos 12 exmilitares? Bueno, es una sentencia, digamos, parecida, con la diferencia que ya ellos habían cumplido parte de la sanción privativa de la libertad. De igual manera va a haber una georreferenciación, ya en la sentencia quedó claro que es en el municipio de Valledupar, pero el control también va a ser exactamente igual, va a ser un control permanente, que no solamente está la jurisdicción, está la misión de verificación y están las mismas comunidades las que van a verificar. Por ejemplo, ellos van a empezar a cumplir con la sanción en el cementerio, ¿no? Entonces no es cualquier actividad, como han dicho, ellos van a contribuir para la construcción de un mausoleo de 700 bóvedas. O sea, lo primero que van a hacer es trabajar para las víctimas. Algo que genera debate y se hizo comparación en las dos sentencias, porque a estas personas ya se les define Valledupar y en la anterior, que es la de los excomandantes de las FARC, no se detalló de una vez o ya se les dijo, van a estar en tales departamentos de tal a tal día, como hizo ayer la magistrada en este caso. Por eso, en la sentencia y hay unos anexos donde se van precisando unas áreas y van a haber unos autos posteriores quizá con mayor detalle. En este caso, como ellos están en Valledupar y van a empezar a trabajar en el cementerio, pues ya de una vez, digamos, pueden iniciar. En el otro están las zonas delimitadas en un anexo, van a haber autos posteriores. Y la otra diferencia es que en el secuestro es un caso nacional, entonces van a ser de diferentes regiones del país. Este ya es más territorial, entonces por eso es que se señaló con mayor detalle que es Valledupar, donde ellos van a estar cumpliendo su sanción. En ese sentido, ¿se puede garantizar, y me devuelvo un poco, la restricción de la libertad para los excomandantes de las FARC, así como lo decía el acuerdo? ¿Se puede garantizar y monitorear exactamente lo que va a suceder con ellos? El monitoreo es permanente. Hay diferentes formas de monitoreo. Lo primero es un monitoreo electrónico, donde hay una georreferenciación de dónde está la persona y qué está haciendo. Segundo, están funcionarios de la jurisdicción realizando unas bitácoras en el lugar donde van a cumplir el TOAR. Entonces, por ejemplo, en el cementerio. Entonces, ahí hay funcionarios que tienen que llenar unas bitácoras de a qué hora llegaron, a qué hora se fueron y demás. Además de eso, la comunidad puede hacer control social, puede verificar si efectivamente están en el cementerio o no están en el cementerio. Además de eso está la misión de verificación y además de ello está la Procuraduría. O sea, hay 5 controles de monitoreo. Ya que menciona la Procuraduría, y le quiero pasar otro tema, y es las apelaciones.
¿Cómo funciona el tema de la apelación? Si las víctimas lo hacen, incluso el procurador dijo que no descarta también apelar la primera sentencia. ¿Cuánto tiempo tiene la JEP para resolver esas apelaciones? Bueno, digamos, las partes, los comparecientes están en todo su derecho de apelar. No hay un término legal para que la sección de apelación la resuelva. Confiamos en que sea en el menor tiempo posible, pero usted entenderá que son sentencias bastante extensas y hay muchos argumentos, pero mis colegas van a hacer un esfuerzo por sacar esas sentencias de segunda instancia lo antes posible, lo cual no significa que no se puedan ir realizando labores antes de que la sentencia esté definida en segunda instancia. Es que eso le quería preguntar, o sea, ¿estas sentencias ya entran en rigor pese a que haya apelaciones y a que se resuelva por el tribunal? Bueno, primero se están notificando, entonces se están notificando, tenemos que esperar si hay o no apelaciones, ¿sí? Si hay una apelación, pues en principio es un efecto suspensivo, pero eso no implica que ciertas actividades se puedan ir realizando. Todo el tema del alistamiento, es que en última son muchas órdenes a muchas entidades que hay que irlas cumpliendo, entonces se pueden hacer muchas cosas, digámoslo así, así el expediente esté en segunda instancia. A propósito de apelaciones y como le mencionaba, el Procurador General dice que no descarta interponer pues esa apelación y manifestó que no se tuvo en cuenta de pronto algunos criterios que pusieron a conocimiento sus delegados. ¿Qué decir al respecto? ¿Cómo fue ese trabajo con la Procuraduría? No, el procurador delegado para este caso nos envió una comunicación, nosotros le contestamos, es un texto bastante extenso, de hecho creo que son 70 anexos que le enviamos a la Procuraduría, dando cuenta de todas las observaciones que habían hecho. Ahora, igual manera, pues la Procuraduría puede perfectamente apelar, pero nosotros ya le dimos respuestas escrito y como le digo, son más de 70 anexos explicando todos los, o dando cuenta de todas las observaciones que había hecho la Procuraduría. Usted me dice que mientras se resuelve esa apelación, ¿cierto?, se puede ir adelantando la ejecución de la sentencia, pero esa parte de la restricción a la movilidad, ¿cuándo entraría en vigor? En los dos casos. Claro, pues en principio es cuando la sentencia está en firme, ¿no? Porque precisamente alguien va a decir, pero ¿por qué una restricción? Sin embargo, los comparecientes pueden ir realizando algunas actividades que sería lo deseable, así, digamos, todavía la sentencia no esté en firme porque no hay la decisión de segunda instancia. Quisiera preguntarle por el tema del presupuesto. Usted lanzó una alerta el día de ayer y es necesario para que se dé el cumplimiento de estas dos sentencias. ¿Cómo está ahorita la JEP en ese tema del dinero para poder ejecutarlas? Sí, yo hice varias alertas. Nosotros durante varios meses hemos venido insistiendo en la corresponsabilidad. Esto no es un asunto exclusivamente de la JEP, nosotros hacemos nuestro trabajo como jueces. Lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo es que es el gobierno nacional quien tiene que financiar las sanciones de la JEP, no nosotros. Entonces hemos venido trabajando de la mano del gobierno para terminar de concretar los proyectos, pero lo que hay que decir es que en este momento están parcialmente financiadas las sentencias, parcialmente. Y segundo, que es lo más grave, y yo hice la alerta ayer, es que en el actual presupuesto que se está discutiendo en el Congreso, las entidades que tenían que haberlo hecho no están haciendo la previsión de recursos para el cumplimiento de esas sentencias y las otras. Por eso me he llamado al Congreso, al Ministerio de Hacienda y al Gobierno, para que en este momento, que es clave en la discusión del proyecto de presupuesto, se hagan esos ajustes, porque el día de mañana, pues no solamente estas sentencias, sino las posteriores, no va a haber cómo financiarlas. Esa financiación parcial, ¿por cuánto dinero es y adicionalmente para cuánto tiempo alcanzaría? ¿Ustedes tienen como una fecha límite? Bueno, lo que nos dijo el Gobierno Nacional es que ya hay 20.000 millones que se van a manejar a través de la Agencia de Reincorporación. Esos son dineros que también se gestionan por otras entidades del Estado. Nos dijeron que después vienen 30.000, ¿cierto? Que no serían ya automáticamente, pero eso es una parte, digamos, para el cumplimiento de unas sanciones que piensan ustedes son entre 5 y 8 años. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a tardar para poder financiar sanciones entre 5 y 8 años? De hecho, no solamente este gobierno, sino gobiernos posteriores tendrán que hacer las mismas previsiones presupuestales para que las sentencias de la JEP se puedan cumplir. ¿Qué sucede si en 2 años no hay presupuesto? No se gira el dinero, hubo algún inconveniente y no pasa. ¿Se queda quieta, se suspende esa sanción o el tiempo sigue corriendo y se va a cumplir los 8 años y de pronto pues no se continuó porque no hubo dinero? Bueno, lo primero es que en las sentencias también hay órdenes judiciales. Entonces, si no hacen eso, están incumpliendo una orden judicial y se exponen a las sanciones que están allí.
Lo segundo es que hay un control por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es que el monitoreo de Naciones Unidas no solamente es sobre la sentencia, es sobre si el Estado colombiano está financiando. Entonces, digamos, están los ojos del Consejo de Seguridad sobre el Estado colombiano y un tema es la financiación. Igualmente están los ojos de la Corte Penal Internacional, porque en el acuerdo de 2021 se dice ustedes tienen que financiar adecuadamente la JEP, si no podríamos reabrir la situación de Colombia. Entonces tenemos controles internacionales del Consejo de Seguridad y la Corte Penal Internacional frente al Estado colombiano. Usted me habló de justicia internacional para el tema del control del presupuesto. En el tema de movilidad de las personas comparecientes también hay un control internacional. ¿Y qué consecuencias traería si se percatan que de pronto no hay cumplimiento en ese punto? Claro, la misión de verificación de Naciones Unidas tiene que rendir trimestralmente un informe al Consejo de Seguridad. Ellos van a hacer un seguimiento del cumplimiento de las sentencias. Si se advierte que se están incumpliendo, pues obviamente hay una alerta del Consejo de Seguridad. Pero esas personas, si incumplen además las sanciones de la JEP, pueden perder los beneficios. Entonces, si el beneficio era una sanción propia como esta, no privativa de la libertad, la pena se convierte en privativa de la libertad. O sea, yo soy muy claro en el mensaje, es si usted no cumple la sentencia, se va para la cárcel. Otro punto que también fue debate es ese monitoreo que le estoy diciendo. Ustedes ayer hicieron como ese paso a paso de cómo funciona y demás. ¿Son en todos los casos relojes? ¿En los exmilitares se va a aplicar relojes o va a ser el celular? ¿Cómo funciona exactamente esa tecnología para el monitoreo y para garantizar ese cumplimiento? Sí, como lo explicamos ayer, son 5 formas de monitoreo realmente concurrentes. Una es la que usted está mencionando, electrónica. Esa va a ser para todos los sancionados para la jurisdicción, tanto el tema de FARC como de Fuerza Pública. Y, por ejemplo, ¿qué garantiza que uno de ellos no se quite de pronto el reloj y se lo pase a otra persona y vaya al cementerio y vaya a los lugares de cumplimiento, pero otra persona con el reloj de ese compareciente? Eso está previsto y la respuesta es muy sencilla y es de manera aleatoria ese reloj, que no es un reloj, es un dispositivo, le va a formular preguntas a esa persona, entonces no las puede contestar otro. Y al mismo tiempo le va a pedir, le dice, mire, saque una foto donde está. Así aleatoriamente a cualquier momento. Entonces la persona tiene que sacar la foto y mandarla. ¿Ven? O sea, todo eso está previsto. O sea, pues obviamente alguno deja el reloj y se va para otro lado. No, todo eso está previsto con las preguntas aleatorias, con los controles. Hay un monitoreo 24/7 y de esa manera se garantiza pues, que no le hagan fraude al tema del control. Presidente, quiero preguntarle por lo que se viene, otros macrocasos. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo se pueden aplicar las sanciones? Estas ya son las máximas. ¿Se evalúan en otros casos también imponerlas? Claro, digamos, estas son las primeras sentencias, ya hay otros casos que están ante el tribunal, también de temas de ejecución extrajudiciales, van a llegar los otros casos que están de FARC ante el tribunal y pues ya vendrán las sentencias, pero al mismo tiempo todos los otros macrocasos en la sala se están moviendo y vendrán decisiones importantes de aquí a final de año, no solamente por las sentencias, sino el tema de los avances en la instrucción de los macrocasos. ¿En secuestro el único que había era ese número 1? No, es que precisamente lo que yo le vengo explicando es, este es un caso nacional, pero están los casos territoriales. De hecho, nosotros hemos realizado 3 audiencias en territorio con mandos medios de las FARC en el tema de secuestro y mis colegas van a hacer otras audiencias en relación con los otros bloques de las FARC. Entonces se vienen sanciones para mandos medios también. Exactamente. Ya para finalizar, ¿qué decirle a las víctimas? Esta semana fue un debate. Las víctimas, algunas satisfechas, otras insatisfechas. ¿Cómo explicar desde la JEP esa función y cómo se acogen ustedes a ese tratado que se firmó en La Habana? Bueno, mi mensaje para las víctimas es muy claro. Yo en lo personal entiendo el dolor que sienten, entiendo el resentimiento, entiendo cómo estos delitos atroces transformaron sus vidas, afectaron sus comunidades, a sus familias. Pero también el mensaje es, esto es fruto de un acuerdo de paz. Y este acuerdo de paz logró desmovilizar la guerrilla más grande de América Latina de más de 50 años. Ese es, digamos, de cierta forma, el costo de este nuevo modelo y que siguen además desarmados. O sea, el grueso de las FARC está cumpliendo y están desarmados, a pesar del tema de las disidencias, pero se está cumpliendo el acuerdo de paz. Y además, y otro mensaje es, ¿cómo terminaban las guerras antes en Colombia, en el siglo XIX y en el XX? Terminaban con amnistías. Y esas amnistías no había ni víctimas, ni responsables, ni sanciones. Entonces estamos pasando de un modelo donde no hay absolutamente nada, que eran amnistías totales,
a un modelo donde participan las víctimas, donde hay responsables y donde hay sanciones. Presidente, muchísimas gracias por este análisis a propósito de estas 2 sentencias históricas en el marco del conflicto armado y por supuesto en la Jurisdicción Especial para la Paz. Gracias.